Sí, no importa porque lo que vamos a ver ahora es lo que está en ese video, y ese video que estaba es el del año pasado. Nada, la única diferencia que va a haber es que en hacerlo de esta manera sincrónica también tiene la posibilidad de que ustedes puedan participar y sacarse las dudas en este momento. Así que básicamente para eso también era la clase ahora sincrónica. Voy a intentar compartir pantalla. Yo creo que ya nadie más está sumando. Eso me está... Yo te aviso cuando comparta, todavía no están compartiendo. No. Ahí está. Sí, la voy a compartir a mi pantalla completa porque no me sale otra opción en el Prezi. Dale. Ahí está bien, ¿verdad? Sí. Bueno, la idea de la clase de hoy es hacer una cuestión muy general en relación a los derechos de los pueblos indígenas. O sea, es de esta clase en particular, la idea es abordar el marco legal de los derechos de los pueblos indígenas. La clase del jueves vamos a tener un invitado especial para que también sigamos profundizando más allá de los derechos, también sobre la situación real, trayendo un poco las voces de los miembros de los pueblos indígenas de acá de Tucumán. Así que la idea de hoy quizás sea un poco abstracto, abordar todo el marco jurídico, la jurisprudencia, y por ahí también indagar algunos debates actuales en torno a lo que hay, sobre todo en esta relación, vinculación, derechos humanos, pueblos indígenas, y que están también en la bibliografía. Así que cualquier duda que vayan teniendo en el transcurso, bueno, nos avisan, levantan la mano, quizás yo no pueda ver porque no estoy pudiendo compartirla de otra forma la pantalla, así que cualquier cosa, abren el micrófono o Gabriel seguro me avisa si hay alguna consulta. Bueno, en relación al marco legal, ya acepto las personas que faltan y arrancamos. En relación al marco legal, los autores coinciden en que hay un cuerpo jurídico, ¿sí?, que está conformado con todos los tratados, convenios, declaraciones, interpretaciones de los órganos, los tratados, jurisprudencia, que regula todo lo relacionado a pueblos indígenas, ¿sí? Uno de los convenios más importantes en ese sentido es el convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales, que ha sido ratificado en el año 1989 y que hasta ahora cuenta con la aprobación, la ratificación de 22 estados, y 15 de ellos son estados latinoamericanos. Argentina lo ratificó en el año 2001. También está la Declaración Universal de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana de Derechos de Pueblos Indígenas. Bueno, como ustedes ya saben, creo que ya vienen viendo algunas cuestiones relacionadas a los sistemas de protección de derechos humanos. Las declaraciones, esta declaración viene a complementar y funciona como un instrumento para la interpretación de los derechos de los pueblos indígenas, ¿sí? Y también están otros instrumentos relacionados o que tienen que ver con la interpretación que hacen los órganos de los tratados. Por ejemplo, si me refiero, digamos, al sistema universal de derechos humanos, van a encontrar algunas observaciones generales, por ejemplo, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Bueno, todas estas observaciones o recomendaciones funcionan como interpretación de todo este marco legal y conforman todo este cuerpo jurídico de lo que vendría a ser los derechos humanos de los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces ustedes van a poder ver que en la bibliografía los autores se refieren, digamos, a estos instrumentos y que además
cuentan con jerarquía constitucional. Ustedes saben que después de la reforma del 94, las convenciones, los tratados de derechos humanos forman parte tienen jerarquía constitucional, ¿sí? Puntualmente, el convenio 169 de la OIT reconoce a los pueblos indígenas toda una serie de derechos. Es un instrumento que desarrolla cada uno de los derechos, y se podría, digamos, a los fines didácticos, pedagógicos, se podría como dividir a los derechos en estos tres ejes, como derechos políticos, derechos territoriales y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿sí? Dentro de los derechos políticos están el derecho a la participación y a la consulta, y los derechos que se refieren a la autonomía y a la autogestión, ¿sí? O sea, son estos derechos que tienen, ustedes van a notar cuando lean la jurisprudencia, que por ahí la diferencia que hace en clave de derechos humanos es que los derechos de los pueblos indígenas parten de esta consideración de que los pueblos indígenas son sujetos colectivos de derechos, ¿sí? Entonces, a la par de estos derechos individuales, ¿sí?, se complementa o se suman los derechos que tienen los miembros de las comunidades por ser parte de una comunidad indígena. Es decir, que digamos, la comunidad indígena se la considera colectivamente a los fines de sus derechos humanos. Entonces, ahí van a poder ver que los derechos políticos se refieren a todos estos derechos que la comunidad, por ejemplo, tiene a la participación, es decir, por ejemplo, a la participación en las decisiones de los gobiernos, a poder ejercer estos derechos a ser elegidos, y después los mecanismos que tienen que ver con la consulta, que eso ya lo vamos a ver un poco cuando veamos la jurisprudencia, que se refiere a esta relación que tiene, digamos, el Estado con las comunidades indígenas, y a este procedimiento que se tiene que cumplir para que sean respetados sus derechos, es decir, el mecanismo que tienen de dialogar cuando se afecte algún derecho de la comunidad. O sea, por ejemplo, lo que dice el convenio es que los estados están obligados a consultar a las comunidades indígenas en todos aquellos temas que se vean afectadas, ¿sí? Entonces, ante ese artículo, se establece y se estipula todo un procedimiento que tiende a garantizar ese mismo derecho de consulta, porque a la vez ese derecho también es una garantía de otros derechos, como ser los derechos territoriales o los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Los derechos que se refieren a la autonomía, a la autogestión, tienen que ver con que se respete sus instituciones políticas, ¿sí?, con sus formas de organización y sus formas de tomar decisiones y sus formas de gestionar sus conflictos y de gestionar su vida, ¿sí?, y el desarrollo de sus actividades. Los derechos territoriales, quizás estos son por ahí los derechos como más, no sé si conocidos, pero quizás más emblemáticos, o que por ahí alguno o alguna tenga conocimiento de algún conflicto que se relacione a los temas o a los derechos territoriales, y tienen que ver con los derechos que se refieren a la tierra, al territorio y a los recursos naturales. Acá van a ver, haciendo una lectura relacionada de la bibliografía, de la doctrina, digamos, de la jurisprudencia y de este marco legal que es el convenio 169, que el concepto de territorio tiene una particularidad específica para las comunidades indígenas, y que no se relaciona, digamos, por ahí al concepto que nosotros tenemos sobre la tierra, la posesión, la propiedad o la propiedad privada, sino que engloba muchos componentes. Además de ese componente físico, también se relaciona con ese componente cultural, espiritual e intangible, que refleja la supervivencia, digamos, que es necesario para la supervivencia de esa cultura, ¿sí? Y también se refiere a los derechos que tienen para gestionar esos recursos naturales, que todos estos están relacionados, porque lógicamente la gestión de los recursos naturales va a hacer que de alguna forma esa
cultura superviva y pueda también constituirse como un actor social clave, ¿sí?, en los temas que se refieren a la gestión de sus derechos y de sus recursos naturales, por ejemplo. Y los derechos económicos, sociales y culturales, que ahora, como han visto en la unidad de DESCA, se agrega esta de derechos ambientales, bueno, tiene que ver con toda una regulación específica que se refiere, por ejemplo, al derecho a la educación, a la salud, a la formación profesional, tiene que ver con todos los derechos culturales, a la identidad cultural y a cómo se manifiesta eso en todas estas áreas vinculadas con la seguridad social, la educación, la salud, y la producción. Bueno, después si quieren podemos como seguir profundizando a medida que vayamos viendo algunas cuestiones. La traje aquí también a la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas porque viene a ser como uno de los últimos instrumentos que se incorpora, digamos, a todo este cuerpo jurídico. Y lo que es esta declaración, si ustedes saben que no es que tiene la misma fuerza que los otros tratados o que las convenciones, pero esta declaración surge, bueno, por un lado porque también tiene que ver con todo un proceso participativo de los pueblos indígenas del mundo que van de alguna forma llevando a cabo esta declaración. O sea, esta declaración es consecuencia de las luchas y bueno, y todos estos procesos de participación que se lograron para que este instrumento pueda decir lo que las voces indígenas dicen. Entonces, este instrumento lo que viene a hacer es a desarrollar conceptualmente derechos que ya estaban en el convenio 169, pero que funcionan para darle más fuerza, para darle una mejor interpretación, digamos, más cabal. Entonces trae el derecho al disfrute de los derechos humanos, a la igualdad y la no discriminación, el derecho a la libre determinación, la autonomía, el autogobierno de las instituciones propias. Aquí es donde también desarrolla un poco más lo que tiene que ver con los derechos de participación y consulta, al consentimiento libre, previo e informado, y también a la tierra, al territorio, los recursos naturales y los derechos culturales. Todas estas declaraciones, digamos, lógicamente están en la bibliografía. Nosotros lo que ponemos son por ahí las doctrinas, pero la doctrina y la jurisprudencia están, digamos, son un desarrollo o una consecuencia de estos instrumentos. Ahora, si es necesario, lógicamente, yo voy a poner los links en el aula virtual, tanto del convenio como la Declaración de Naciones Unidas. ¿Hasta ahora alguna duda, sugerencia, consulta? Yo lo que quería ir reforzar, Bel, en esto de que el tema del derecho internacional a los derechos humanos tiene un capítulo muy especial para el tema de pueblos originarios, diríamos. Entonces, cuando se habla de los derechos de los pueblos originarios, cuando se habla de los reclamos, etcétera, uno tiende a pensar esto como, si no conoce la temática, como una disputa como casi una disputa, si se quiere, social o política, diríamos, ¿no? Entonces decir, bueno, yo soy X y te peleo para que, o reclamo que me den tal o tal cosa, diríamos, ¿no? Y acá lo que hay es un plexo, entonces esos reclamos no son reclamos netamente de un grupo sobre otro. Estamos hablando de reclamos de derechos, diríamos. Hay una obligación estatal que el derecho internacional de los derechos humanos le impone al al Estado argentino y a todos los miembros de la comunidad internacional que son parte de estos tratados. Ustedes miren que hay tratados, convenciones y convenios y hasta declaraciones que tienen menor categoría respecto a los tratados, pero que existe una declaración no invalida que haya, y ustedes lo han visto en para el primer parcial, que haya la fuerza de los tratados y las convenciones. Entonces aquí hay reclamos en clave de derechos, que es lo que vamos a ver un poquito el jueves cuando hablemos con Delfino. Ustedes van a poder ir viendo, diríamos, acá no hay un reclamo antojadizo, diríamos, hay un plexo jurídico que impone obligaciones. Y es muy rico y es bastante claro, diríamos, ¿no? Para que se tenga en cuenta que por eso es muy importante todo lo que hablamos en este espacio curricular, es poder distinguir cuando hay un reclamo entre particulares o personas que pretenden una cosa y otros, distinguirlo de los reclamos de los derechos fundamentales que están
en la pirámide de nuestra Constitución. Y ahí el tono cambia, el tono de la discusión cambia, porque esto es un reclamo de derechos fundamentales, de derechos humanos, donde hay una obligación estatal inmediata que tiene que cumplir el Estado. Perdón, pero quería reforzar eso antes que pase siguiendo en esto, ¿no? Sí, sí, gracias. Sí, como dice Gabriel, Profe, sí. pro- ¿Sí? Sí, acá. No se escucha. profe, sí. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Sí. Una consulta. Quería saber cuál es la naturaleza de todos estos instrumentos, o sea, si son constitutivos o declarativos de derecho, teniendo en cuenta que de acuerdo a nuestra estructura, vamos a decirlo, judicial, las provincias, ¿verdad? Son preexistentes a la nación, y en este sentido las comunidades originarias también se consideran como que eran comunidades preexistentes. Sí, Hugo, se corta, pero sí entendí la pregunta. Sí. Sí, ahí me imagino que vos tenés para responder bien sobre eso, pero ahí hay algo que es muy importante, y la primera respuesta sería, esto ha estado cubierto en el primer parcial. Ustedes tienen que tener clarísimo cuál es el valor y la naturaleza, y no me acuerdo bien qué otras palabras ha utilizado el compañero respecto de estos tratados. O sea, estos son tratados, estos son instrumentos. Los instrumentos incluyen declaraciones, tratados, convenciones, etcétera, de derechos humanos. Ustedes tendrían que tener clarísimo cuál es la naturaleza, diríamos. Estos son tal cual, diríamos, eso, diríamos. Pero bueno, ahí hay una cuestión de la precedencia del Estado, que eso lo voy a dejar para Belén, pero porfa, refuercen esto. O sea, nosotros la materia, el espacio curricular de derechos humanos está destinado a mostrar cómo el derecho internacional de derechos humanos, a través de estos instrumentos, pone pata para arriba el derecho argentino en la cultura jurídica y la transversaliza. Y a través de derechos, de instrumentos de derechos humanos que tienen la misma naturaleza y categoría. Entonces, que se entienda bien que estamos hablando de eso que han visto en las unidades anteriores, ¿no? No sé, ahora, perdón, bueno, acá Andrea hace un comentario, Bel, que acá en Tucumán tenemos antecedentes de avances sobre los territorios indígenas de empresas. Sí, lamentablemente hay muchos avances, hay muchos ejemplos negativos de violación de derechos humanos de diferentes tipos de empresas o diferentes actores estatales o personas privadas. Profe. Sí, perdón, que la doctora Belén va a terminar de contestar y después le damos sí, a Franco. respondo así rápidamente, después pasamos a la consulta de Franco. Sí, en relación, yo por un lado, lógicamente coincido con el profesor Gabriel, de que son operativos, quizás esa fue la pregunta técnica, digamos, son operativos, o sea, los tratados que tienen jerarquía constitucional, ¿sí? Acá justo iba a hablar un poco de la normativa nacional, tienen jerarquía constitucional porque están incorporados en nuestra Constitución Nacional y de esta forma, o sea, están al lado de la Constitución. Y en relación a la autonomía de las provincias, obviamente hay muchos debates, pero en términos de derechos humanos, digamos, o de obligaciones estatales, bueno, ustedes saben que el Estado Nacional no puede, digamos, decir que ha incumplido con la normativa de derechos humanos porque es un país federal, o sea, no puede decir en una instancia internacional, yo no he podido cumplir con los derechos de las comunidades indígenas, no sé, de Salta, porque la provincia salteña tiene otra disposición y que a su vez esa disposición no se relaciona con los estándares internacionales. O sea, eso no puede hacer el Estado Nacional. El Estado Nacional, por más que tenga un gobierno federal, en donde sus provincias son autónomas, no puede decir que no puede responder ante una violación de derechos humanos por esa razón, ¿sí? Eso también por otro lado, que me parece que también lo veníamos viendo. Ahora sí, en cuestiones específicamente de derechos de pueblos indígenas, sí surge en la realidad de que especialmente en lo que se refiere a la gestión de los recursos naturales, sí surge toda una discusión en base al artículo 23, me parece, no me acuerdo cuál artículo de la Constitución, en donde dice
que digamos, las provincias conservan, o sea, uno de los poderes no delegados a la nación tiene que ver con la gestión de los recursos naturales, ¿sí? Entonces ahí también se genera otro debate sobre, pero ese debate es local, ¿sí? O sea, es como necesario diferenciar estos niveles que decía el profesor, o sea, hacia afuera la responsabilidad es del Estado, ¿sí? Ante una violación a esta normativa internacional es del Estado, pero hacia adentro la regulación tiene estos debates y tiene estos matices porque es un Estado federal, ¿sí? Entonces ahí van a notar que hay muchas experiencias en la Argentina y que incluso esa cuestión federal o digamos esta característica que tenemos de ser un Estado federal tendría que ser visto como una oportunidad, ¿sí? Para mejorar alguna legislación y para que dialoguen las legislaciones provinciales y nacionales, ¿sí? Ustedes van a ver que puntualmente lo que trajo, esta duda que trajo el compañero, van a ver que en el texto de Silvina Ramírez, en el que se refiere a la normativa, ahí hace un análisis de esta situación, ¿sí? Pero lo hace en el nivel del Poder Judicial, y ahí trae esta cuestión de que todo este debate, ¿sí? Un poco en respuesta al compañero, de que las provincias, así como las provincias fueron preexistentes, las comunidades indígenas también son preexistentes, ¿sí? Ella salda un poco esa discusión, o sea, se pone de ese lado del debate, y por ende, por ejemplo, el poder, no sé, la Corte Suprema de Justicia debería tener competencia originaria para atender estos conflictos, y eso resolvería muchas cosas. Digo, ese es el debate, y es muy interesante que el compañero lo traiga, pero tiene estos niveles de respuesta, si se quiere, ¿sí? Bueno, ahora Franco, ¿querías hacer una pregunta? Profe, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Franco Luna. Yo le quería consultar a los profes, a usted y al otro profesor, ¿qué opinan sobre lo que opinó el canciller Bielsa sobre la detención y la condena a 9 años en Chile del mapuche Wallace? ¿Y qué opinan sobre el reclamo que están haciendo en el sur de Chile junto con el de Argentina, y que el mismo gobierno de Chile anunció ayer que no estaba descartado el uso de fuerzas militares contra ese tema? ¿Usted cree que se están rompiendo derechos humanos ahí? ¿Creen que se está invadiendo el poder del Estado, que se está usurpando los derechos del mismo país? Bueno, me Dale vos, parece que toda esta cuestión, especialmente relacionadas a comunidades indígenas mapuche, les propongo que por ahí los temas de debate, así tan profundo, los podemos dejar para el jueves cuando vengan, cuando vamos a tener nuestro invitado, y ahí va a ser también este espacio como para que podamos conocer y debatir más en profundidad. Ahora, es un tema, digamos, complejo, al cual obviamente desde la cátedra pensamos que la respuesta siempre va a ser en que hay obligaciones y hay responsabilidades del Estado, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar como a favor, digamos, de que se proteja y se garantice más los derechos. Y esos derechos pueden ir tanto los de las comunidades indígenas como también los relacionados al debido proceso y a todo lo que se refiere, ¿sí? La problemática mapuche es muy compleja, se relaciona con otras problemáticas sociales. El pueblo mapuche es un pueblo que uno, digamos, de los más reivindicados y más, y de alguna forma son los grandes actores sociales y políticos de los pueblos indígenas de acá de Argentina. Entonces los temas, los conflictos son muy complejos. Entonces no podemos tener como una respuesta así como muy lineal. Ahora, en cuanto a ese conflicto en particular, sí pensamos, especialmente relacionado con Chile. Chile es un país que se conoce, digamos, porque en buena hora que ahora están por reformar su constitución y que la van a hacer de esta forma mucho más participativa que otras experiencias, no sé, como la Argentina, por ejemplo. Pero digamos, hablando puntualmente de esos años en donde fue ese conflicto, nos parece que sí, lógicamente, no hubo como un respeto, una garantía a estas causas, digamos, en contra de los mapuches. Pensamos que hubo una criminalización de los derechos, una criminalización de sus líderes, y una criminalización de la protesta de los pueblos mapuches. Y que a su vez
del otro lado se ha sumado este componente más chileno que argentino, por así decirlo, en donde tienen una ley antiterrorista que es muy intensa, o sea, mucho más fuerte, y que además todavía no logra aplicar o garantizar el derecho de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas. Ahí un poco, para complementar lo que ha dicho Belén, y está bueno, Franco, la pregunta. A ver, ¿qué es lo que nos obliga un poco? Nos obliga porque hay una responsabilidad internacional cuando hablamos de temas de derechos humanos. El punto es tratar de ver qué derechos humanos se encuentran violados, ¿no es cierto? Ahora, que se encuentren violados, y esto lo digo todo para que se vaya armando el rompecabezas, que se viole un derecho humano no implica que se justifique ninguna otra situación, ¿no es cierto? La perspectiva de derecho humano implica decir, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay un reclamo justo o injusto en términos de derechos humanos. Hay una respuesta justa o injusta en respecto de derechos humanos. ¿Hay respuestas violatorias de derechos humanos o no? Diríamos. Entonces, el caso de que decías de Franco del canciller, etcétera, eso nos excede a nosotros porque es una opinión que particulariza en lo que le pasó a una persona en particular, que Wala, diríamos, pero lo que hace referencia a Belén es que hay prácticas estatales que se han sido denunciadas y corroboradas en el ámbito internacional en respecto de Chile, que han mostrado que ha sido muy poco generosa en términos de protección de derechos. De hecho, han implementado, como por ejemplo esta ley antiterrorista, que es violatoria de derechos humanos, ¿cierto? Entonces, lo que se busca es tratar de salir del caso particular para mirar la problemática. Digamos. Eso no implica, diríamos, que todo ese análisis sea exculpatorio o que deje de lado las connotaciones particulares de situaciones que se hayan dado de violencia, etcétera, de quien sea que hayan cometido. Nosotros lo que es mirar la problemática desde la perspectiva de derechos humanos. Por eso una opinión nuestra como docente sobre qué es lo que ha dicho el canciller o qué es lo que no ha dicho el canciller, como excede y es casi, no tiene sentido, diríamos, poco podemos agregar nosotros a esa discusión que decir, quizás lo que no hay que hacer es dejar de particularizar y tratar de ver la problemática generalizada, diríamos, que esa es la perspectiva de derechos humanos, ver realmente Claro. qué es lo que está pasando. Perfecto. Sí, sí, lo que a mí me pone en una situación de confusión, digamos, sería que pasa ahora con este gobierno que emite una opinión, porque, digamos, no es que el canciller lo hace personalmente, lo hace con el aval del gobierno nacional, emite una opinión y después cambia de gobierno y el otro gobierno emite otra opinión. Porque el gobierno anterior, recuerdo yo muy bien, que habían avalado la detención y ellos incluso habían ayudado al traslado de Wallace para allá, habían la extradición, el gobierno de Macri, no sé cómo decirlo, ayudó. Por eso, ¿desde qué punto de vista lo tenemos que ver nosotros? Si cuando lo vemos desde el punto de vista que este gobierno lo hace bien, el otro gobierno lo hace mal, o qué gobierno lo hace bien. O nosotros solamente nos fijamos en la parte de derechos humanos. Si está bien o está mal ya depende de cada estado. Así sería. Desde una perspectiva de derechos humanos tendríamos que tratar de no Disculpe si encasillar. genera Sí. No, está bien. Desde la perspectiva de derechos humanos tendríamos, perdón, te interrumpí, tendríamos que tratar de no verlo, encasillarlo al tema desde qué gobierno ha hecho bien o qué está mal. Digamos. Una declaración de un canciller respecto de otro país, ni del gobierno anterior ni del gobierno actual, implica violaciones de derechos humanos, ni implica un remedio a violaciones de derechos humanos. O sea, hay que tratar de salir o en este análisis que uno hace, de salir de lo que serían las declaraciones para la tribuna, diríamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros como analistas que estamos dentro como personas, mujeres, hombres, personas del derecho, que veamos el paradigma de derechos humanos, tenemos que decir, bueno, a ver, esto lo podemos analizar desde varias perspectivas. Alguien puede analizarlo si da para las elecciones, si no da para las elecciones, si legítimo. Claro. Eso es para los efectos del análisis de derechos humanos anecdóticos. Nosotros lo que decimos, bueno, entonces yo no puedo salir a decir que el gobierno anterior violaba derechos humanos por esa declaración. En cambio, sí hay elementos para decir que violaba, y lo mismo con este, ¿no es cierto? Claro. Son declaraciones, son anecdóticas, son posicionamientos que son muy de titulares de diario, por así decirlo. Y el problema es que cuando esos titulares de diario, en la dirección que sea, oscurecen o obnubilan
diríamos, la problemática de atrás, porque el déficit en protección de derechos mapuche en Argentina y Chile no son solamente de este o cual gobierno, son lamentablemente de décadas, ¿no es cierto? Historia. Entonces, los titulares tienden a mirar algo muy politiza inmediato, todo. ¿no es cierto? Y el problema es que es mucho más anterior. Y una declaración de un canciller frente a décadas y décadas de Estado ineficiente en la protección de los pueblos originarios no es No es palabra autorizada, digamos. No sé si palabra autorizada, pero no es palabra 100% válida. Sí, no es relevante, si se quiere, a la esencia del tema. Perdón, Berta. Bien, muchísimas gracias, profe, ¿no? Sí, yo sí voy a retomar algunas cuestiones nomás, pero en la misma línea que Gabriel y relacionando con lo que está ahora ahí en el Presi. Sí, cuando hablamos de toda esta normativa nos referimos, digamos, a las obligaciones que tienen los estados, independientemente del gobierno que esté de turno. De hecho, ustedes van a notar que en esta cuestión específica de los pueblos indígenas es donde se refleja mucho esta cuestión de que más allá del gobierno que exista, el Estado es, digamos, como el gran responsable o garante de esta situación. Primero, porque, bueno, ha firmado, ha ratificado todos estos convenios y todos estos tratados que generan obligaciones y que así están en la Constitución. Y segundo, porque también hay porque toda esta normativa, toda esta incorporación también tiene que ver con una intención, una obligación, digamos, también tiene su lado histórico, y su lado histórico en el sentido de que también hay un reconocimiento de esta preexistencia, ¿sí? Como habíamos dicho, y esta preexistencia en algún punto también tiene que ver con esta exigencia de que el Estado repare de alguna forma todo este avasallamiento histórico que le produjo, digamos, a los pueblos indígenas. Entonces, tienen también esta connotación, ¿sí? O sea, más allá del gobierno que sea de turno, las obligaciones de esta reparación histórica con los pueblos indígenas tiene que ver con los estados y con todos esos acuerdos firmados, ratificados. Entonces ahí van a notar, por ejemplo, que en el artículo 75, inciso 17, es el que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas en nuestra Constitución nacional, ¿sí? Ahí trae lo que es el derecho a la posesión, a las tierras, al territorio, a la propiedad comunitaria, a la educación intercultural bilingüe, a la personería jurídica, a la participación en los beneficios, a la gestión de los recursos naturales. Todas estas cuestiones las menciona en el artículo 75, inciso 17. Hubo una gran discusión en su tiempo si este artículo era operativo o programático, y la discusión fue saldada en relación a que es digamos, una declaración, un artículo que es operativo, ¿sí? La mayoría de las provincias tienen un artículo en sus constituciones provinciales muy relacionado también, y en nuestra constitución provincial, de acá de Tucumán, está en el artículo 149. Este artículo ha sido incorporado con la reforma del 2006, acá en Tucumán, y que ha sido en base también a un proceso participativo en el que estuvieron las comunidades indígenas aportando para la redacción de ese artículo, ¿sí? Es así como estamos viendo como estos niveles que hay de este marco legal, ¿sí? O sea, hemos visto un nivel como internacional, supranacional, un nivel ya nacional y un nivel también provincial. También está la ley 26.160, es una ley que también la van a ver ahí, que alguna bibliografía la menciona, y tiene que ver con es una ley de emergencia que protege a los territorios de las comunidades indígenas y que ordena hacer un relevamiento jurídico catastral de las comunidades indígenas para saber a dónde se encuentran, y por otro lado suspende los trámites relacionados a desalojos de los territorios de las comunidades indígenas, hasta tanto se termine ese relevamiento. Esta ley ha sido prorrogada 3 veces, ahora en noviembre en teoría tocaría prorrogarla de vuelta. Es una ley que se enmarca dentro de toda esta política, si se quiere, de reparación histórica a las comunidades, pero que tiene que ver con esta gran obligación que tiene el Estado de marcar y titular los territorios de las comunidades indígenas. Ustedes van a notar ahí en el convenio 169 y en la declaración que se refiere que cuando habla de derecho al territorio y a la propiedad comunitaria, se refiere a que la obligación del Estado de titular, de marcar y titular, ¿sí? O sea que es una sola obligación. Acá, bueno, esto ya un poco lo van a contar seguramente Delfín el jueves, nuestro compañero, que bueno,
que si bien está esta ley que de alguna forma viene a funcionar como una especie de paraguas nacional, lo cierto es que en la práctica mucho no se cumple. Por un lado, porque la emergencia, digamos, ya viene estando desde el 2006 y todavía no se resuelve la situación de fondo, no se termina de relevar a todas las comunidades. Por otro lado, porque no se respeta, no se garantiza esta cuestión de la prohibición de los desalojos, porque la realidad es que los desalojos siguen estando, y ahí el Poder Judicial tiene, digamos, un rol muy importante. Y además, por otro lado, no resuelve la cuestión de fondo, es decir, tampoco dice qué es lo que se tiene que hacer con las comunidades que ya tienen relevado su territorio. Tampoco, digamos, va más allá en el sentido de que no fija algún procedimiento para proceder a la titulación. Es decir, que en términos internacionales de derechos humanos, el Estado argentino se encuentra en mora con el cumplimiento de ese derecho. Bueno, la jurisprudencia de la Corte, nosotros en la bibliografía nueva, en el programa nuevo, hemos puesto pocos casos porque hemos priorizado, digamos, usar el caso argentino, que es de una comunidad indígena de Salta, la Cajonat versus Argentina, que es el último que está ahí, porque de alguna forma en este caso se sintetiza la jurisprudencia de digamos, de todos los casos anteriores. Y también está el caso de Sarayaku versus Ecuador, porque en este caso es donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolla los pasos del mecanismo a la consulta, ¿sí? Y en los casos en donde tiene que haber el consentimiento libre, previo e informado. Entonces hemos priorizado esos dos casos. Entonces, ustedes van a ver cómo la Corte va evolucionando en la interpretación que hace de todos estos instrumentos. Uno de los grandes instrumentos de los que aquí me estoy olvidando, pero que en realidad, porque bueno, el convenio desarrolla y profundiza mucho, el convenio 169, es obviamente la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ustedes van a ver que la Corte, la interpretación que hace de los derechos y el desarrollo que hace de los derechos especialmente territoriales, tiene que ver con una interpretación que hace del artículo 21, que se refiere, digamos, a la propiedad, y ahí una de las cosas que dice, por ejemplo, en Aguas Tigni, y se repite después en todos los casos, en Yaquiaxa, etc., es que esa protección que está en el artículo 21 de la Convención también es para las comunidades indígenas, o sea, también se aplica a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas. Entonces ahí, desde un principio, salda la discusión, porque los reclamos o las otras, o la contraparte era, bueno, pero la propiedad privada está dentro de la convención y por fuera queda todo lo demás, y la Corte dice no, la propiedad colectiva de la tierra también está incorporada, también se la lee, se la interpreta el artículo 21. Entonces tiene esa jerarquía. También van a ver que hace una interpretación de otros artículos de la Convención que quizás ustedes lo vean en otras unidades, como las que tienen que ver con el debido proceso, porque lo que sucede en la mayoría de estos casos es que las comunidades ven vulnerados sus derechos, por eso, digamos, acceden al sistema interamericano, porque tampoco dentro de sus estados había un procedimiento para la demarcación digamos, para la demarcación del territorio y la titulación, ¿sí? Entonces lo que hace la Corte es ahí responsabilizar a los estados porque no tenían un procedimiento sencillo, eficaz, digamos, efectivo, y eso perjudicaba a las comunidades indígenas porque no podían acceder al territorio. Lo más interesante de estos casos también es que desarrolla el concepto de propiedad comunitaria, desarrollan los conceptos de territorio para establecer, digamos, esta diferencia que hay específicamente entre la propiedad privada, como la conocemos, y la propiedad colectiva de la tierra, la propiedad comunitaria. Entonces establece estas grandes conceptualizaciones que tienen que ver con que el territorio se relaciona con es necesario para la vida de la comunidad y es necesario para la supervivencia de la cultura, y es indispensable para el desarrollo de los demás derechos. Entonces cuando se vulnera el derecho al territorio, se vulnera los demás derechos. Se vulnera también el derecho, por ejemplo, a una vida digna, eso también lo desarrolla en algunos de estos casos. Y también, puntualmente en el caso de Sarayaku,
ahí hay una empresa también involucrada, entonces ahí establece qué es lo que se tiene que hacer o fija estándares para cómo se tienen que resolver estos casos en cuando entran en tensión la propiedad privada y la propiedad colectiva de la tierra. Entonces ahí establece, por ejemplo, que como ya venía interpretando que la afectación al territorio afectaba a la vida de la comunidad y a la cultura y a su supervivencia, en los estados, en cada caso particular en donde se restrinja algunos de estos derechos, ya sea la propiedad colectiva o la propiedad privada, tiene que establecer, esas restricciones las tiene que hacer estableciendo estos estándares de restricción de derechos, es decir, que sean proporcionales, que sean necesarios, que sean con el objetivo de un bien común, todas estas restricciones que también hemos ido viendo en otras unidades que tienen que ver con las restricciones de los derechos. Entonces, y por ejemplo en este caso estableció que tenía que garantizarse el derecho a la propiedad colectiva por sobre este derecho a la propiedad privada, porque no había otra manera o se afectaba la vida y la supervivencia de esa comunidad y esa cultura. Y en el caso de la Cajonat Argentina es un caso muy reciente, en realidad es muy reciente su sentencia, pero es un caso que ha llevado muchos años. En general todos los casos llevan muchísimos años, porque además hay que contar los años en que el procedimiento sucede en una instancia nacional, que son muchos años, porque en general casi todos los procesos tienen que ver con que no logran, digamos, acceder a la justicia, y los procesos son largos y no son efectivos, y después, en otro nivel, cuando ya pasan al sistema interamericano, y ahí también, bueno, no sé, los casos, por ejemplo, de Agustín y de Jackie Axa son de fines de los 80, principios de los 90, y el caso de la Cajonat también es de la década de los 90, y que su sentencia, finalmente, de la Corte Interamericana, fue en abril del año pasado. Este caso también es interesante porque lo que hace la Corte es fijar estándares para la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades indígenas. Lo que aplica es estos principios que seguramente lo vieron en otras unidades, como el principio de indivisibilidad y de interdependencia de los derechos, específicamente vinculados a las comunidades indígenas, y los desarrolla. El conflicto que tiene que ver con esta comunidad es digamos, la Cajonat es una agrupación, digamos, de comunidades indígenas de Salta, que a su vez venían teniendo conflictos con criollos que también estaban en el territorio de las comunidades. Entonces, había ahí, digamos, una situación conflictiva en donde por un lado el Estado salteño no lo venía resolviendo de una manera irregular y no cumpliendo por ahí como estos estándares internacionales. Entonces, finalmente, lo que la Corte hace es exigirle, a modo de reparación, es que titule el territorio de las comunidades de la Cajonat, que a su vez resuelva, digamos, esta reubicación de los criollos, obviamente voluntariamente y y también con todas las garantías, y a la vez también responsabiliza al Estado por esta violación que hubo, por este impacto que hubo en los derechos de las comunidades, en su derecho a la identidad cultural, a la alimentación y el acceso al agua. Eso lo dejamos, lógicamente, los casos están en el aula virtual, para que ustedes los desarrollen en su lectura para no profundizar mucho más. A ver, no sé si alguien quiere decir algo más. Sí, doctores, tengo una consulta para bueno, los doctores que estén ahora. Bueno, el jueves vamos a tener un invitado que es miembro de los pueblos originarios, ¿verdad? Pero Sí. quizás para no hacer una pregunta que quizás se incomode. Acá en Tucumán, en el año 2006, se reformó la constitución de la provincia y recién decíamos que es autónoma de lo que haga el Estado Nacional, Estado Federal. Se sigue haciendo en la misma constitución por ahí una formal declaración, se reconoce las convenciones, todo. Más allá que hay un consejo de ancianos cuando uno va acá en Tucumán, hablo por Tucumán porque es lo que conozco. Uno va a Maicha del Valle, Colalá, nuestro Valle Calchaquí, hay varias comunidades donde tiene un consejo de ancianos, además se elige la Pachamama,
con toda la organización social y política que ellos tienen. ¿Creen que ello podría dar un paso más adelante en lo institucional? Es decir, como un cupo de legisladores de esos pueblos originarios que integran la legislatura tucumana, o un ministerio específico en el estado provincial donde estén en mejores o en igualdad de condiciones con los otros pueblos que vinimos después, porque nosotros somos descendientes de inmigrantes. Es decir, como que su estatus político y social esté más equiparado a lo que vinimos 500 años después. La pregunta es si creemos que es posible. Sí, debería ser posible y debería estar sucediendo, digamos, en términos de en qué momento estamos de todo este marco legal. Sí, debería estar sucediendo. Lógicamente que por ahí decimos pueblos indígenas y decimos comunidades indígenas, pero en realidad también son muy heterogéneas entre sí. ¿Sí? O sea, no tan solo las comunidades indígenas que están en Tucumán son diferentes de las de Salta o las del sur, sino que también incluso las mismas que existen, que están acá en Tucumán, son diferentes entre sí, lo que genera obviamente una realidad diferente, pero en general todo, digamos, se coincide en que deberían cumplirse con sus derechos, y dentro de sus derechos están los derechos de participación política. Después van a ver que también los autores coinciden en esta cuestión que en temas de pueblos indígenas hay una gran brecha, digamos, entre lo que es el marco legal y su aplicación. Es decir, que hay mucha distancia entre todo este marco normativo que estamos viendo hoy, que es enorme, digamos, yo traje acá lo más importante, pero que es enorme, y la realidad de las comunidades. Entonces, eso ya tiene que ver con otro nivel que quizás ha surgido acá un poco y que tiene que ver con bueno, la voluntad política de los estados, los procesos, también el movimiento indígena y la fuerza o no fuerza que tenga el movimiento indígena, depende de otros factores, digamos, pero en términos de muchos factores, pero en términos de derechos humanos, digamos, consideramos que esos derechos deberían estar siendo cumplidos. ¿Sí? Hay muchas experiencias latinoamericanas de participación política de los pueblos indígenas. Es más, hay un caso que también está mencionado ahí, que es Yatama versus, creo que es Guatemala, en donde el Estado había vulnerado, digamos, el derecho a la participación política porque había negado como la categoría de partido político a una comunidad porque no cumplía con ciertos requisitos geográficos, una cuestión así. Entonces lo que hace la Corte es, digamos, exigirle al Estado que adecue, digamos, y que no deje sin participación a las comunidades indígenas, porque tienen, por un lado, los mismos derechos de participación, pero además tienen este plus que se refiere a esta protección especial vinculada a que son un sujeto colectivo de derechos. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta que vamos a dar desde este lugar. Bien, muchas gracias. Hay algo que quería, no sé si el compañero iba también para ese lugar, también las constituciones provinciales pueden ser más generosas en términos de derechos que las nacionales, e incluso más generosas que las convenciones, digamos, eso no está prohibido. Entonces no sé si iba por ese lado la pregunta del compañero y sobre la reforma del 2006, etc. Y él menciona el tema de la cuota de legisladores, etc. Estos son estas acciones afirmativas que se conecta con las unidades anteriores que hemos visto, todo el tema de desigualdad estructural, las acciones afirmativas, etc. Digamos. Hay discusiones y hay intentos, pero no se han logrado, de establecer algunas cuotas para mayor participación política, por ejemplo, ¿no es cierto? De que, por decirles, en algunos países, donde hay donde hay un municipio, donde hay comunidades indígenas, hay una cuota para concejales, por ejemplo, o concejalas, digamos, o también para el Congreso Nacional, etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de reclamos y de medidas afirmativas se han implementado
En muchos países, en Argentina, bueno, capaz que vos, Belén, tenés algún dato concreto, pero creo que no hay ninguna cuota o acción informativa importante para destacar, diríamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en la provincia de Tucumán se han hecho postas de salud sanitaria con una perspectiva más de relación a los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Hay como algunas pequeñas manchones positivos que se puede hablar que está bueno destacarlo. Y Manuel está levantando la mano, Belén. Sí, a ver. ¿qué tal? Mi consulta era respecto al derecho de consulta, tomando el convenio del 169, que lo reglamentaba la ley 24071, creo en el artículo 6 hablaba de el derecho de consulta que tienen los pueblos originarios, y ahí establecía en 3 incisos más o menos cómo, qué es lo que se tiene que llevar a cabo. Hablaba de que, bueno, de las medidas, adoptar las medidas apropiadas para bueno, hacer la consulta a los representantes de estas instituciones, y también los mecanismos también apropiados, y habla de que para que, bueno, que se lleven de buena fe, y que se hablaba también, creo que, bueno, se podía establecer un traductor para que ellos puedan entender lo que se iba a consultar. Mi consulta es, ¿hay algún tipo de procedimiento especial para la consulta ya, digamos, más formal, o es determinar en cada caso de consulta la manera que se va a llevar a cabo eso? Me pasó en una mesa que me tocó esto, y yo no entendía bien cuando me preguntaban de qué manera se le consulta. O sea, puede ser escrito, una audiencia, no vi cuál es el mecanismo, o se establece en cada caso en particular uno distinto. Esa es mi pregunta. Sí, no, si bien, digamos, cada caso particular puede tener eso, su especificidad, pero lo cierto es que hay toda una regulación de lo que vendría a ser la consulta que tienen que llevar a cabo los estados. Ustedes van a ver ahí en la bibliografía que hay una específicamente relacionada a la consulta y a los casos en donde tiene que además haber consentimiento libre previo informado. Ahí creo que sus autores son Salgado y Gómez, sí. Y ahí, por un lado ahí está sistematizado, nosotros hemos puesto eso sistematizado como bibliografía porque considero que no era muy largo y que estaba muy bien desarrollado. Y a su vez también está en este caso que yo traía acá, que es Sarayaku versus Ecuador. Ahí en la sentencia la Corte describe el procedimiento de la consulta. Entonces, por lo tanto, te dice que, por ejemplo, tiene que ser realizada antes de que se realice una actividad, no cuando se esté haciendo o cuando ya el Estado ya la tenga planificado hacerla. Tiene que ser de acuerdo a los mecanismos y a las instituciones culturales de la comunidad indígena, respetándolos. Tiene que ser informada, y ahí establece toda una serie de estándares de qué se considera, digamos, informado. Informado no es ir a decir y contar que acá se va a hacer un emprendimiento minero y me voy, sino además tiene que cumplir con todos ciertos pasos de que esa información tiene que ser adecuada, y si la comunidad habla un lenguaje determinado tiene que ser de esa forma, tiene que ser respetando los tiempos de las comunidades, tiene que ser, bueno, ahí establece como toda una serie como todo el mecanismo que tiene que ver con eso. Lo que dicen, digamos, el procedimiento de la consulta es en sí mismo un derecho, es decir, las comunidades tienen derecho a ser consultadas cada vez que se haya alguna acción, ley, lo que sea, o acto administrativo que sea pasible de afectar sus derechos, ¿verdad? Pero a su vez también es un mecanismo para garantizar otros derechos, porque si no se respeta el derecho a la consulta, eso impacta sobre los demás derechos, es decir, sobre el territorio, sobre el derecho a la vida, a la integridad, etc. ¿Sí? Después también en la bibliografía van a ver que una vez que habla de cuáles son los procedimientos, cómo es el procedimiento de la consulta, van a ver que establece cuáles son los casos en los cuales, además de llevar a cabo ese procedimiento de la consulta de esa forma, tiene que haber un consentimiento de la comunidad, ¿sí? O sea, en qué casos puntuales, que tiene que ver, por ejemplo, cuando esa actividad afecta directamente con los recursos naturales y con el territorio, o cuando se la tenga que desplazar a la comunidad, ¿sí? O sea, van a ver con casos puntuales específicos. Además, ese tiene el plus
de que la comunidad acuerde, es decir, de que se consiga su consentimiento, ¿sí? Porque no en todos los casos y no en todos los procedimientos de consulta tiene que haber un consentimiento, ¿sí? Y ahí ustedes van a ver que los aclara muy bien y los establece muy claramente. Bien. Es un tema importante, dicho sea de paso, el tema de la consulta, el consentimiento, así que muy bueno que lo hayan traído. Bueno, en realidad queríamos llegar más o menos hasta acá, porque estos son algunos números de porcentajes de comunidades indígenas, un poco para traer que hay comunidades, pueblos indígenas en toda Latinoamérica. Estos en realidad no son datos actualizados, es una encuesta, es un diagnóstico, digamos, relevamiento de la CEPAL del año 2010. En realidad a esta figura siempre la pongo porque me pasa que a veces me olvido de hablar como un punto muy importante que tiene que ver, que se lo desarrolla en un caso, lo desarrolla en la jurisprudencia de la Corte, pero que siempre es necesario volver a él y que tiene que ver con la autopercepción de las... Hay un micrófono, me parece que está sonando. Gracias. Ustedes van a ver que estos, si bien son números cerrados o números así específicos, ¿pueden cerrar sus micrófonos, por favor? Bel, creo que vos podés, vos estás Sí. como administrador, vos podés anular todos los micrófonos. A ver, No, te has cambiado. sí, me cambié. Sí. Bueno, ahí está, me parece. Sí. Sí, lo que pasa que... Sí, como María estoy de con- los Ángeles Vilte es la que tiene prendido el micrófono. Sigue con María de los Ángeles, ya le voy a mandar ver. un mensaje por el chat. Ya, entonces ya saco de acá y bueno. Bueno, lo que quería traer es lo que se refiere, lo van a ver también en la bibliografía, o quizás no del todo muy, muy claro, si lo toca, es en relación a lo que tiene que ver la autopercepción. Es decir, que, porque también dentro del debate, que lo trajo uno de los compañeros, de que si son operativos o no los derechos, también entra la cuestión de la autopercepción. Es decir, los procesos, porque ustedes van a ver, por ejemplo, en el caso de la Cajonat, que dicen, bueno, pero las comunidades indígenas ya en realidad no son tan comunidades indígenas porque han perdido algunas cuestiones culturales, ¿sí? O por ejemplo, van a encontrar esta cuestión de que no, pero sí, no tiene personería jurídica, en realidad no tienen un estatus jurídico y por lo tanto no puede actuar en el mundo o no puede ser considerada una comunidad indígena, ¿sí? Hubo muchos debates en ese sentido, incluso algunos casos que llegaron a la Corte han tenido que ver con eso, o sea, con un Estado que decía, bueno, pero esa comunidad yo todavía no le había otorgado la personería jurídica, ¿cómo es posible que reclame un procedimiento para titular sus territorios? ¿Sí? Ustedes van a ver que existían estos debates, pero que en realidad tienen que ver con un principio y con un derecho que tiene que ver con la autopercepción, ¿sí? Que esa autopercepción se configura con dos elementos, con un elemento subjetivo y un elemento objetivo. Es decir, todos estos instrumentos, ustedes van a ver al principio también el convenio que dice, cuando define qué es lo que es una comunidad indígena, y tiene que haber como esta cuestión de la autopercepción, es decir, que la comunidad indígena se configura con estos elementos objetivos que tienen que ver con su historia, sus tradiciones, digamos, hacer algunos rituales que tienen que ver con su cultura, compartir, digamos, las actividades colectivamente. Se tiene que ver con una cuestión objetiva, pero también tiene que ver con una cuestión subjetiva, en el sentido de que las personas tienen que autopercibirse como tal, ¿sí? Entonces, a veces esa autopercepción no está presente, y que no está presente no significa que no merezca protección, ¿sí? Porque las personas o los miembros de las comunidades indígenas en general, han sufrido mucha discriminación por
todo el avasallamiento histórico que hubo, y es muy lógico que la autopercepción sea dinámica, ¿sí? Y sea un proceso como del presente para el futuro más que del presente para el pasado, ¿sí? Por eso, digamos, lo que reclaman las comunidades indígenas, y esto lo vamos a ver bien el jueves, tienen que ver más con un presente, con un futuro, ¿sí? Hilado obviamente al pasado, pero no tiene que ver con que quieren ser las mismas que eran antes, sino que son, lo que dijo el profesor Gabriel, quieren ser consideradas como sujetos de derechos, ¿sí? Como sujetos, como partícipes sociales y políticos en este Estado, ¿sí? Y en el marco de eso reclamar, digamos, la garantía de estos derechos. Entonces, eso, siempre pongo esa imagen para no olvidarme de decir eso. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando. Profe, Sí. le quería hacer una acotación. Más que acotación, sería una tipo anécdota que me ha tocado a mí cuando estaba haciendo una capacitación pedagógica en la Universidad de Santiago del Estero, sobre el tema de las comunidades indígenas, que nosotros vimos un video que a mí me impactó mucho, que se llama La Nación, con Z. Está muy bueno, si por ahí lo pueden ver. Habla, digamos, toda la evolución histórica, casi desde comienzos de siglo, hablamos de Sarmiento, hasta más o menos los últimos años, de cómo ha sido la cuestión de la comunidad indígena, cómo fue padeciendo no solo la discriminación, sino también en los distintos gobiernos que los persiguieron, la eliminación que hubo, esas matanzas terribles que hubo en el sur, y es otra mirada nada más, otra mirada, y el documental se llama Nación con Z. Está muy bueno para, digamos, reflexionar también eso, porque es totalmente otra versión de la historia que nosotros conocemos tradicionalmente y que nos han, no digamos que nos han impuesto a lo largo de nuestras vidas en los procesos de educación, digamos, ¿no? Eso. Y otra cosa, también tuve un trabajo que hacer con el tema de las comunidades, que fue el LACAONAT, ese que usted dice, está muy, muy bueno, muy bueno. Ese también es re importante, creo que interesantísimo para leerlo también. Yo lo he visto a comienzos de año porque tenía que hacer un trabajo acá en la universidad también, pero está muy bueno, así que también pongo énfasis en eso, nada más, doctor. Simplemente agregar eso, nada más. Bueno, gracias por el comentario. Yo quería como ir cerrando un poco con, no sé si alguien más quiere hablar. Doctora, un último aporte para Sí. todos, para que lo busquen está en YouTube, un último encuentro de organizaciones sociales donde el Papa Francisco, ya lo había hecho Juan Pablo II también, en este encuentro estaba Evo Morales, presidente de Bolivia, en su entonces, donde la Iglesia Católica, como actor social, cultural, religioso, y bueno, toda la historia que la conocemos, donde se pide perdón por la abolición cultural, religiosa, es decir, es como querer reparar 500 años de lo que fue el genocidio, la abolición de todo lo que han perdido esos pueblos originarios. Creo que hay diferentes avances que van paulatinamente, y una de esas instituciones emblemáticas como lo es la Iglesia, digamos, de intentar querer reparar y reconocer todo lo que se ha causado. Y por supuesto la figura de Evo Morales, el presidente de Bolivia, después de 500 años, ello más que nada como un símbolo, más allá de su persona, de reivindicar, ¿no?, el primer jefe de Estado indígena que ha tenido América Latina. Sí, gracias por los aportes. Yo quería traer para cerrar... Sí. Sí, disculpe, quería, profesora, un poco
como buen Profesora. tucumano, reivindicar un poco la figura del general Roca. Dentro de poco tiempo se cumplen, creo que los 100 años de la conquista del desierto. Un poco haciéndome eco de lo que dijo recién la doctora con referencia al tema del nuevo concepto de la conquista del desierto. Yo creo que estamos en presencia, yo ya tengo mi edad, yo ya he pasado los 60 años, y estoy viendo que hay una nueva visión, una visión un poco más, podríamos decirle, rosadita, más rosada de la nueva cultura, de este atropello, digamos, hacia la cultura originaria, ¿no? De alguna manera, en mi época, de acuerdo a más uno, tienen algún conocimiento que hace muchos primeros tiempos, cuando venían las primeras hondonas de migrantes de Europa, entre eso venían los famosos turquitos vendedores de ropa, que llegaban a las poblaciones aledañas y vendían su producto que los mismos colegas de ellos le daban para que vayan a vender al sur. Hay una historia en el concepto de que unos mapuches, que como todos sabemos, los mapuches son chilenos, un pueblo bastante, siempre fueron revolucionarios y revoltosos, se encomendó a un comisario, en ese entonces llamado Torino, para ver qué pasaba con estos famosos turcos que iban al sur y no volvían. Resulta que había una tribu de mapuche que estaban con una famosa india, bueno, no me acuerdo en este momento, en el nombre, y resulta que en cada país, y también algunos argentinos que monopolizaban los grandes almacenes, no han tenido mejor idea que cada vez que llegaban estos vendedores ambulantes, de alguna manera para decirlo, los terminaban matando. No solo los mataban a estos turquitos, sefaradines que les llamaban ellos, sino que también se los comían. Esos eran los buenitos de los mapuches que estaban en el sur, que habitaban el sur, cuando en un momento Roca estaba digamos, tomar una decisión para hacer la conquista del desierto. Eran indios que iban a saquear a nuestros indios, eran los tehuelches y una serie más de indios con los que en este momento no me acuerdo. Esa es la historia que más o menos a mí me contaron, no sé si será verdad o no, pero no es tan, creo que no habría que reivindicar tanto a otros que no son nuestros, los mapuches no son argentinos. Bueno, eso es todo, disculpen la intromisión. Ahí hay una cuestión, Antonio, de que para los derechos humanos, eso de nuestros y extraños, los derechos humanos son universales. A mí me importa tanto los derechos a la salud de una persona que por casualidad está en Bolivia, en Brasil o en Tucumán, diríamos, ¿no? En la protección de los derechos humanos que rompe con esa idea de que hay derechos de unos por encima de otros. Eso por un lado, y después se puede discutir si los mapuches eran argentinos o no argentinos. Los mapuches eran mapuches. Después vienen estados-nación que sobre su territorio dividen en países, diríamos, ¿no? Eso por un lado. Y tercero, es discutible y debatible la historia que usted ha escuchado, pero no puede ser verdad o no, pero también tenemos historia de la Inquisición, donde se asesinaba gente, están las cruzadas, están el régimen nazi, etc. Muchos crímenes que se han cometido de determinadas culturas, determinadas identidades, determinadas religiones. Y no por eso se han tomado decisiones de ir a barrer con la cultura que ha asesinado, ni desaparecerla, ni quitarle sus tierras y sus posesiones. Diríamos, es como decir que haya alguna religión que se ha comprobado que han cometido crímenes, por ejemplo, durante la Inquisición, y se vaya y se diga, bueno, se las prohíbe, se les quita todas sus posesiones y se les quita toda su cultura. Creo que hay que limpiar un poco de qué estamos hablando, diríamos, ¿no? Estamos hablando de ciertos derechos fundamentales, derechos humanos, que tienen su reconocimiento internacional por las razones que se ha dado de cómo se ha dado
diríamos, la imposición de ciertas culturas sobre determinados continentes. Ahora, más rosa, menos rosa, de afuera o de adentro, son categorías que quedan como excluidas de la discusión de los derechos humanos, porque el paradigma de la transversalidad, la universalidad no implica. Yo no puedo justificar o alegar ninguna violación de derechos humanos contra alguien que sea de una cultura o una religión que ha cometido crímenes en el pasado, por más que esa persona pertenezca a esos grupos que han asesinado, lo que sea. No, por eso hemos logrado la civilidad. Digamos, ahora hay corrientes históricas que dicen una cosa, otras que dicen otra, etc. Pero eso es una discusión que es marginal a la discusión. No es un premio o un castigo reconocer derechos humanos. Es una obligación. No hay que portarse bien o portar mal. Usted no tiene que ser bueno con su hija, con su primo, su sobrino, su kiosquero o quien sea para tener derechos humanos. Usted tiene derechos humanos porque es persona. Ahora, si ha cometido alguna irregularidad, bueno, el derecho le aplicará determinadas sanciones siempre y cuando se le protejan los derechos humanos. Entonces, la discusión va por otro lado. Profe, lo último, sé que están apurados por cortar, pero... no, tranqui. Toda esta evolución legislativa que ha habido y que efectivamente no se materializa en las acciones, en las políticas públicas, particularmente en Santiago del Estero, siempre los utilizan, vamos a decir, como eslogan electoral, los muestran en la televisión como que están avanzando en derechos, pero por abajo, digamos, sin salir en la prensa, les viven quitando las tierras y demás. Entonces yo me pregunto, si nosotros como operadores jurídicos, ¿cuál es el grado de responsabilidad y también de compromiso? O sea, porque, a ver, si uno piensa hacia el futuro, ¿cómo se soluciona este problema de la materialización? ¿Con un activismo judicial? Puede ser también, digamos, con un activismo de nosotros como operadores políticos. Creo que muchas veces llevar estos debates del claustro universitario a las calles o difundir un poco todo esto, creo que ayudaría a las personas a tener más conciencia acerca de lo que implica realmente la protección de los derechos de los pueblos originarios, que por desgracia, como usted bien ha dicho, es muy amplio, muy rico a las construcciones doctrinarias, pero si no logran solucionar un problema, si se les siguen violando los derechos, si no se les sigue reconociendo los territorios, es como que es letra muerta. No sé si me doy a entender. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones? Vamos a decir, ¿cómo hacemos para construir una materialización real de los derechos humanos de estas comunidades? Bueno, a ver, voy a ir como respondiendo las dos últimas preguntas, también me he quedado ahí con algunos aportes para el compañero anterior. Bueno, por un lado, digamos, coincido con lo que dijo mi compañero Gabriel, en el sentido de que el análisis, digamos, que estamos haciendo acá, o en el plano en el que nos ponemos como para mirar toda la complejidad y mirar toda la situación que se refiere a pueblos indígenas, es de un lugar de los derechos humanos, ¿sí? O sea, ese es el nivel, y entonces ahí entran cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad del Estado, etcétera, ¿sí? Tensiones, conflictos, problemas entre los estados y las comunidades indígenas hubo siempre, digamos, hubo a lo largo de la historia, ¿sí? Corrientes históricas que explicaban eso, como lo dijo Gabriel, también, ¿sí? Lo que sucede, por un lado, es que existe, digamos, ahora todo este plexo normativo, que tampoco es casual, sino que también es producto de las luchas de las comunidades indígenas para hacerse oír, escuchar y tener sus derechos, ¿sí? Ahora, ¿cómo eso se llega, digamos, cómo eso se puede, cómo se resuelve? Bueno, digamos, lo que pasa es que hay muchas también instancias de resolución. Si miramos un poco atrás, podemos pensar que estamos en un punto mucho mejor, en el sentido de que ya hay todo este reconocimiento normativo, ¿sí? Pero como ustedes saben, y como históricamente pasó, las leyes no son suficientes para que se garanticen los derechos. Tiene que haber toda una serie de condiciones más para que eso suceda, ¿sí? O sea, las comunidades indígenas actualmente saben perfectamente
conocen perfectamente que existe toda esta legislación y saben también que el gran desafío es su aplicación, ¿sí? Y en ese desafío entran un montón de factores que tienen que ver con los estados, con los pueblos indígenas, con el momento histórico en el que estamos, con un montón de cosas, ¿sí? Particularmente, no sé, puedo llegar a decir que en Argentina hay muchas cosas que se lograron y muchas cosas que faltan, y esas cosas que faltan se relacionan a muchas cuestiones, o sea, desde que hay muchos intereses económicos, políticos por detrás de los territorios de las comunidades, desde que pasando porque hay un movimiento indígena que quizás no esté tan fortalecido y no sea tan fuerte como hubo en otros países, y eso se explica por un montón de razones, y porque también hay un Estado que es que en sus prácticas continúa continúa con prácticas discriminatorias, ¿sí? O sea, se puede explicar por un montón de factores por qué nos llegamos a una solución o cómo sería una solución. Y por eso yo traía un poco estas imágenes, y también para responderle un poco al compañero anterior, antes de Hugo, bueno, en realidad toda esta cuestión también lo que nos invita a pensar, si bien no es el objetivo, o sea, no está dentro de este análisis legal que hicimos, pero todos estos temas relacionados a pueblos indígenas y a los derechos nos invita a interpelarnos personalmente un poco, ¿sí? En el sentido de que, bueno, a ver, ¿qué es lo que a mí me han contado? ¿Sí? Como decía el compañero, bueno, a mí me han contado esto, ¿sí? Pero ¿qué es lo que me han contado? Me han contado lo que, no sé, aprendí en la escuela, lo que conversé con mis vecinos, lo que aprendí incluso en la misma facultad, ¿sí? A lo que estas vertientes, digamos, un poco más alineadas a todas las cuestiones de los pueblos indígenas, responden, bueno, pero es que en realidad este Estado y todas sus instituciones, desde la educación hasta la salud, hasta toda su organización política, se ha constituido avasallando a las comunidades, por sobre de las comunidades indígenas, ¿sí? O sea, ha sido necesario, como de alguna forma, todo ese avasallamiento de derechos, como imponerse y pasar por encima para poderse constituir como un Estado monocultural y de esa forma, ¿sí? Entonces, de alguna forma, lo que nosotros hemos aprendido en nuestras vidas, bueno, en las historias, muy posiblemente esté vinculado con esta negación, ¿sí?, de esta historia y de estos derechos y de todo lo que eso implicó, porque fue necesario, digamos, en términos, poniéndolo muy entre comillas, para la constitución en ese momento histórico de los estados nacionales. Estas son cosas que van a profundizar el jueves. Y a la vez, o sea, la idea, el objetivo, es un poco interpelar, ¿sí?, la construcción de ese Estado. ¿Qué otros Estados son posibles? Y ahí entra un poco también la bibliografía que le proponemos, ¿sí? Hay una bibliografía, por un lado, de Silvina Ramírez, que habla de estos modelos de Estado, ¿sí?, de todo lo que tiene que ver con el pluralismo, y cómo incluso hay muchas experiencias en que es posible que existan muchas culturas, muchas naciones dentro del mismo Estado y que dialoguen entre sí, ¿sí? Porque de eso se trata, ¿sí? Ahí ustedes van a ver en ese documento de ella, en esta bibliografía, cómo relaciona incluso, por un lado habla de cuáles han sido los avances de toda esta legislación, cuáles son sus deficiencias, y trae a discusión la relación entre los derechos humanos, ¿sí?, y los pueblos indígenas. Después, la demás bibliografía ya es un poco más centrada en Argentina, ¿sí? Ahí van a ver que también desarrolla un poco, habla de los marcos normativos, pero habla puntualmente de la Constitución Nacional, ¿sí?, por un lado, y después hay otro autor, que es Salgado, Juan Manuel Salgado, que todos son autores argentinos, y que habla un poco de la protección judicial de los derechos y los conflictos vinculados a la judicialización, y también habla de todo lo que tiene que ver con la ley y el marco normativo, un poco más acá nacional. Es una ponencia de él, así que ustedes van a ver que es una lectura muy rápida, y habla del significado de la posesión y la propiedad y cómo eso se aplicaría acá. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, consulta. Les agradecemos un montón su participación. Pensamos que todo puede sumar, obviamente, dentro del marco de respeto.
Así que... Bueno. Y acá lo que está buenísimo es que se sientan alentados y alentadas a participar, sobre todo cuando vamos a tener el invitado especial. Y como decía Belén, y como siempre les decimos, lo mejor es escucharnos, criticar, y este es un tema que en los últimos años ha recibido un trato muy de titulares, ¿no es cierto?, en los medios de prensa, ya sea a favor o en contra de una posición, de un evento particular. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es utilizar esas discusiones que están a un nivel de titulares para profundizarlas, no para quedarnos ahí, diríamos, ¿no? Entonces siéntanse libres, no piensen, uy, los profes de la cátedra van a pensar para acá o para allá. No, estaría bueno que se sientan libres y nos saquemos dudas, y aprovechenlo muchísimo del fin, que lo vamos a tener la semana que viene, el jueves. Profesora. Sí. Sí, la pestaña de la unidad 9 se ha borrado del campus. ¿La van a restablecer? Sí, la voy a restablecer ahora porque quería que se descargue este video y así subirlo y actualizar los contenidos. Capaz que suba algunos otros videitos cortitos también relacionados por ahí a la jurisprudencia, ¿sí? Que tiene que ver por ahí con los trailers que se hicieron de estos casos. Bien, gracias. Bueno, si no hay otra duda, consulta, quizás ya hasta el jueves ya haya otras inquietudes y dudas. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, profe. Gracias. No, profe, gracias. Gracias, profesora. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.